Tarek El Aissami se quebró en plena audiencia el viernes y te traemos hoy la declaración casi completa sobre los cariñitos que le dieron de parte de su propia gente. Porque además, esto se está tornando un Tarek versus Tarek. Y en esta batalla, créame, ambos perderán. Conoce hoy también el triángulo de la corrupción con el tema de la escuálida ley de amnistía. Bueno, uno de los triángulos de la corrupción de Venezuela. Una piecita, pues, de ese poliedro que vemos desde arriba. La corrupción. Mientras tanto, Delcy Rodríguez dice que viajó a los Países Bajos para defender los derechos de Venezuela. ¿Y no que esta mujer tenía sanciones de la Unión Europea o cómo es la cosa? Y sí, ya usted sabe que además viajó con alguien, ¿no? Con la sombra. Rato llevo yo diciéndole que no se mueve, y fíjese, sin la chaperona, la que le garantiza al emprendedor de los polvos blancos, usted sabe, que no se haga nada sin el conocimiento del capo. Me refiero a Daniela Cabello. Y denuncian otra muerte bajo custodia policial, un ex concejal del PSV en Anaco. Se siguen comiendo entre ellos. ¿Por qué? Porque nada los sacia. Así que acompáñame a repasar las últimas horas y te las cuento hoy, lunes 11 de mayo de 2026. Augusto Navarro, en tu espacio que se llama Político. Comenzamos. ¿En qué país un fiscal general pasa de ordenar torturas a practicar torturas personalmente? No hace falta que responda, usted lo sabe muy bien. Pero vamos a ir desde el principio en esta historia. Ese exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, Tarek El Aissami, denunció presuntas torturas, aislamiento y violaciones al debido proceso durante una audiencia celebrada el pasado viernes 8 de mayo, según un relato que fue difundido en la red social X por el exfiscal Zair Mundaray, que está muy conectado con esa fuente. Presten atención. De acuerdo con Mundaray, El Aissami solicitó que este proceso fuera público y que además tuviera presencia de medios de comunicación. Durante la celebración, aseguró que fue interceptado el 9 de abril de 2024 por hombres armados y posteriormente fue trasladado a Fuerte Tiuna, donde, según El Aissami dijo, permaneció recluido en condiciones de aislamiento. El exfuncionario afirmó también que estuvo 8 meses bajo exposición permanente de un reflector, algo así como el que yo tengo acá, pero día y noche, encendido, durmiendo en el piso y sometido a bajas temperaturas por el control del aire acondicionado, ese que Delcy te manda a ti a apagar porque ya tú sabes, estamos en pico de consumo y los rayos perpendiculares del sol andan muy perpendiculares y muy agresivos. También sostuvo que se le negó el aseo personal durante más de 100 días y señaló a varios oficiales militares como presuntos responsables de las torturas y de los malos tratos. Ya le voy a decir los nombres, por supuesto, porque, ay, pobrecito. En este contexto, denunció que las autoridades le impusieron una defensa pública que era inoperante y que durante las audiencias telemáticas le apagaban el micrófono cuando intentaba exigir tener una representación privada. Además, aseguró que fiscales del Ministerio Público acudían a su celda para presionarlo y para intentar grabar videos donde él confesara delitos, el clásico estilo del fiscalito del Photoshop, ya usted sabe. Es por eso que El Aissami también lanzó acusaciones en contra precisamente del exfiscal general Tarek William Saab, a quien calificó de indigno y oprobioso. Según el relato divulgado por Mundaray, aseguró que Tarek William Saab visitó su celda para burlarse de sus condiciones de reclusión y para amenazarlo con vincularlo falsamente al caso del cantante cancerbero, lo que Tarek agarró como una guachafita, Tarek William Saab. Por otro lado, el ministro afirmó haber sufrido complicaciones médicas durante su reclusión, incluyendo una operación de emergencia por una hernia prostática bilateral en octubre de 2025. Señaló que fue devuelto a prisión a las pocas horas después de salir de esa intervención quirúrgica y advirtió sobre riesgos actuales para su salud. Durante la audiencia, El Aissami evitó responder preguntas que estuvieran relacionadas
con el manejo de la industria petrolera, qué conveniente, y por supuesto, con la adjudicación de los buques de petróleo. El acto judicial fue suspendido y quedó fijada la reanudación para hoy, lunes 11 de mayo. Pero vamos a ir, aunque redunde un poquito, en lo textual del relato, a los detalles, porque así lo cuenta Zahir. El 8 de mayo de 2026, Tarek El Aizami rindió declaración. Solicitó que el proceso fuera público con presencia de medios de comunicación. Relató que el 9 de abril de 2024 fue interceptado por estos hombres armados que lo llevaron a Fuerte Tiuna. Se le negó, aquí viene el primer nombre, la asistencia de su abogada María Mercedes Berté y fue recluido en la celda 11ª. Ese es el número, ¿no? Un número que sus captores utilizaron para intentar borrar la identidad. Dijo que estuvo 8 meses sometido a ese reflector encendido 24 horas, durmiendo en el piso y sufriendo un frío inclemente, ya que los custodios controlaban el aire acondicionado a propósito. Según dijo, se le privó de aseo personal durante estos 100 días, hasta que su nariz comenzó a sangrar. Identificó, ojo aquí, como sus torturadores físicos, al coronel Hernández Lares, al coronel Tabata y especialmente al coronel Montilla Seijas, a quien catalogó como su peor verdugo. En cuanto al proceso, denunció que las autoridades le impusieron una defensa pública que era inoperante, como les decía, encarnada, aquí viene otro dato, en la abogada Silvana Franco y además en el juez Carlos Liendo, quienes permitieron que le apagaran el micrófono durante una de sus audiencias telemáticas cuando él intentaba exigir una defensa privada. Pero hay más nombres. Reveló que los fiscales Eddie Rodríguez y Farik Mora lo visitaban en su celda para amedrentarlo, para chantajearlo y para exigirle que grabara videos en el que él confesara delitos. Y ojo con esto, porque también denunció que un psiquiatra impuesto por el régimen lo drogaba prescribiéndole clonazepam de 2 miligramos. Y se trata de Óscar Adrián, quien fuera encargado de la división de narcodependientes del Ministerio Público. Además, soltó estas graves acusaciones contra Tarek William Saab, el fiscalito del Photoshop. El Aizami lo tildó de indigno, de oprobioso, y denunció que Saab fue a su celda a burlarse de sus condiciones y que le dijo, cito textualmente, «Duermes como un príncipe, porque así duermen los príncipes, en el suelo». Saab lo amenazó con que haría que el planeta entero lo odiara, intentando incriminarlo además falsamente junto a sus escoltas en el asesinato del cantante Canserbero. El Aizami acusó a Tarek William Saab también de haber desestimado además deliberadamente denuncias previas como el caso Yamosa, Atlantis 1, Atlantis 2, porque las personas que estaban involucradas en esas tramas tenían relación directa con el fiscalito del Photoshop. Nada nuevo bajo el cielo chavista, ¿verdad? Dijo que tras meses suplicando por atención debido a un dolor, una inflamación que tenía, le fue diagnosticada esa hernia prostática bilateral y un patrón obstructivo urinario. Fue operado de emergencia en el hospital militar la noche del 8 de octubre de 2025. No obstante, el almirante Frank Campos ordenó que, a menos de 10 horas de esa cirugía, fuera devuelto a prisión. Él fue trasladado en una camioneta, no en una ambulancia, y se cayó de la silla de ruedas por el dolor que tenía. Clamó por su derecho a la salud, advirtiendo que corría riesgo de muerte porque la malla quirúrgica se le había movido y que se estaba acercando a la arteria femoral. Vaya, vaya, vaya. Durante el interrogatorio del Ministerio Público, el Aizami se negó a responder sobre cómo adjudicaba él los buques o de cómo manejaba la industria. Y ante la pregunta sobre las funciones específicamente de Antonio Pérez Suárez, el Aizami contestó tajantemente que lo buscaran en la Gaceta Oficial. Así de arrogante. El interrogatorio de la Fiscalía culminó de forma abrupta luego de que la jueza declarara con lugar una objeción que hizo su abogado defensora. Narró partes de la obra además de Los Miserables de Víctor Hugo, comparándose con Jean Valjean, un hombre que pasó 19 años preso solo por robar pan para su sobrino y que luego fue excluido por la sociedad. La cara de acero.
Además, hizo una petición respecto a la crítica situación de su hijo, de la salud de su hijo. A propósito de la cercanía del Día de las Madres, porque esto fue el viernes, suplicó al tribunal que le permitieran ver a su hijo, revelando que se encontraba recién operado del corazón. Y luego llegó el momento cumbre, digamos, ¿no? En donde se quebró en llanto al manifestar su temor de que a causa de esa delicada intervención quirúrgica, su hijo se vaya a otro plano. Esas fueron las palabras textuales. Se dirigió al fiscal en la sala instándolo a que tenga temor de Dios. Imagínese usted, algo que ningún chavista tiene, es más, ni siquiera creen en Dios. Si no, no estarían haciendo lo que hacen. Y finalmente, se acordó entonces la reanudación para el día de hoy a las 10 de la mañana. Posiblemente más tardecita de cuando usted vea este video, o dependiendo de la hora, ya habrá comenzado. Señores, el salvavidas a medias que tiene Tarek El Aissami es precisamente su fortuna. Ese dinero que nadie sabe cómo meterle mano es lo que lo mantiene preso y vivo a la vez. El régimen quiere quitarle parte de esa fortuna malavida que la tiene producto, por supuesto, de la corrupción. El nuevo modus operandi de los rojitos. ¿Cuál es? ¿Para qué desgastarse, verdad, en esquemas de corrupción durante años y amasar una fortuna malavida si lo puedes hacer robándole la fortuna a quien ya lo hizo cuando tú manejas el aparato judicial y el aparato policial? Así piensa el chavismo el día de hoy. Ay, eso que siempre hemos dicho, la revolución comiéndose a sus hijos. Y hoy tenemos a uno de los Tarek tras las rejas y dentro de muy poco, marque estas palabras, estará también el otro. Y ya le emplearemos esta noticia. Claro que sí. Sin embargo, también tocamos el tema de las recientes declaraciones de la heredera de la dictadura, Delcy Rodríguez, sobre estos jueces, aunque no dijo nombre, ya se los vamos a decir, que cobran dinero para aplicar la ley de amnistía y que han dado o que han generado nuevas denuncias sobre una trama de corrupción dentro del sistema judicial venezolano. ¡Oh, wow! ¡Qué sorpresa!, ¿verdad? La monarca reconoció públicamente que existen irregularidades en la administración de justicia en estas últimas horas y aseguró que solicitó acciones contra funcionarios judiciales señalados de lucrarse con el proceso de amnistía. Pero escuche bien las palabras que utilizó. No lo niego, la violencia política ha existido. Las desviaciones del sistema de justicia penal ha existido y existen. Tengo información y he pedido actuación por aquellos jueces que se atreven a cobrar por la amnistía. Eso debe cesar. Y por eso cuando me tocó ir al Tribunal Supremo de Justicia pedí un reformateo de la justicia. Esto tiene que cesar, dijo. ¡Qué sinvergüenza! Esto no tiene que cesar, Delcy. Esa gente tiene que estar presa, al igual que tú, que tu hermano, que Diosdado y que todos. No es un tema de cesar, es un tema de justicia. Según un artículo del portal Alberto Rot News, fuentes vinculadas a denuncias judiciales aseguran que esta estructura, conocida en tribunales como el Triángulo de la Corrupción, estaría operando para exigir pagos en dólares o en criptomonedas a cambio de facilitar la aplicación de la ley de amnistía que fue aprobada en febrero de 2026 y que hasta ahora ha sido todo un chiste que, bueno, afortunadamente algunos se han visto beneficiados. De acuerdo con las acusaciones, los señalados, las joyitas serían Luis Ernesto Dueñez Reyes, director general de Delitos Comunes del Ministerio Público; Carolina Molinos Rodríguez, presidenta del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas; y Carlos Liendo, juez segundo contra el terrorismo. Pero es que hay más, créame, porque según las denuncias, los funcionarios habrían establecido un esquema de cobros que oscila entre los $15.000 a los $300.000 por caso, dependiendo, por supuesto, del perfil socioeconómico del imputado y de la naturaleza del expediente. Los pagos habrían sido exigidos en efectivos o mediante criptomonedas para evitar rastros financieros. Pero como le digo, la cosa no queda allí con estos sujetos, porque también denuncia Zair Mundaray, a propósito de ese artículo, que son los mismos personajes
que están vinculados con el proceso penal del desaparecido y luego asesinado Víctor Hugo Quero. El juez, la presidenta del circuito de Caracas y el director de los delitos comunes del Ministerio Público. ¿Qué tal? Pero volviendo a la escuálida ley, organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos han denunciado toda clase de irregularidades en su aplicación, incluyendo retrasos intencionales, discrecionalidad judicial y también estos cobros ilegales en tribunales para entonces emitir boletas de excarcelación o notificaciones de libertad plena. No es poco el número de ONGs que también han advertido que la ejecución de la ley no es automática y que depende entonces de decisiones judiciales caso por caso, lo que por supuesto ha generado críticas sobre esta falta de transparencia y de los posibles espacios para la corrupción que está en el ADN del chavismo. Las acusaciones han generado indignación entre todo el mundo. Familiares de presos políticos, defensores de derechos humanos, usted, yo, todos. ¿Cómo no va a ser? Si convirtieron la amnistía en un negocio, una gravísima distorsión del supuesto propósito original de la ley. Hasta el momento ninguna autoridad judicial o del Ministerio Público ha anunciado ninguna investigación formal contra los funcionarios mencionados en las denuncias. Ni Delcy, claro, anda viajando, muy feliz, ya vamos a hablar de eso. Pero mientras tanto, crece la presión pública sobre el Ejecutivo para que esas declaraciones que usted escuchó se traduzcan en algún tipo de acción concreta dentro del sistema de justicia venezolano, lo cual va a pasar siempre que esos tres no sean del clan de los Rodríguez, porque ya usted sabe que esto es una reedición de aquella serie de HBO, Juego de Tronos. Pero ahora hablando del viaje, a pesar de las sanciones que pesan sobre la interiana de la Unión Europea, que alguien nos explique, ¿verdad? La monarca llegó el domingo a Países Bajos ayer para apoyar la causa abierta en la Corte Internacional de Justicia, la CIJ, en La Haya, por ese contencioso con la Guyana por la región fronteriza del Esequibo. Esa es la excusa. Claro que sí, ellos mismos lo entregaron, pero bueno, ya usted sabe. Dicho tribunal lleva toda la semana pasada dedicada a esa disputa y hoy lunes se va a celebrar la última sesión. Sus magistrados deben resolver la legitimidad del laudo de 1899 que determinó la actual frontera, pero que, según Venezuela, fue aceptado en su día bajo circunstancias que lo invalidarían al día de hoy. Para las autoridades, usted sabe, venezolanas, la situación jurídica se basa en el Acuerdo de Ginebra de 1966 entre Venezuela, Reino Unido y entonces la Guayana Británica, que reconoció oficialmente que la controversia seguía pendiente. Los 159.000 kilómetros cuadrados del Esequibo, además rico en recursos naturales, he allí el problema, y bajo administración guyanesa desde hace más de un siglo, son reclamados por nuestro país como parte de su territorio. Chávez lo entregó para ganar boticos de las Islas Mediocres. Pero ahora está la criminal esta por allá, tratando de colgarse las medallitas. ¿Y cómo paró por allá? Bueno, aunque no hay una obligación formal para hacerlo, los países que son miembros de la Unión Europea están facultados para aplicar una suspensión temporal de las sanciones a determinadas personas. Qué maravilla, ¿verdad? Por ejemplo, a los jefes de Estado, aunque esta jefe de Estado nadie sabe quién la eligió. Y esto se justifica por la necesidad de asistir a una audiencia como la que se está celebrando en el Tribunal de La Haya. Algo como lo que estaba pidiendo el sinvergüenza del ministro español para que Delcy fuera a una feria. Delcy Rodríguez tiene previsto participar en la sesión del día de hoy, según explicó a Venezolana de Televisión, nada más aterrizar en el aeropuerto de Ámsterdam. Lo triste es que ella no representa a nadie y que además, por supuesto, es ilegítima. Pero según fuentes europeas, la decisión de Delcy de asistir a esta última jornada de las audiencias sobre este caso del Esequibo se habría tomado precisamente coincidiendo con la celebración este lunes de un Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores en Bruselas. Ajá, se estará moviendo. Y aunque Venezuela no está en el orden del día en ese consejo, vamos de nuevo con el sinvergüenza de Álvarez, porque se da por hecho que el ministro español José Manuel Álvarez aprovechará entonces para seguir insistiendo en su idea de que las sanciones que pesan sobre Delcy Rodríguez por sus innumerables violaciones de los derechos humanos tengan o puedan ser anuladas. Ese es el gobierno de España el día de hoy, claro que sí.
Los últimos acontecimientos permiten pensar, asimismo, que el gobierno holandés puede haber también querido pagar con este gesto de suspender las sanciones temporalmente a la dictadura de Venezuela en señal de agradecimiento a que España se haya hecho cargo del desembarco de los viajeros del crucero MV Hondius. Porque usted sabe que el mejor interés del corrupto gobierno de Pedro Sánchez es tenderle la alfombra roja a quienes los han financiado durante años. De ahí es que va todo. Pero mientras millones de venezolanos sufren de apagones de hasta 12 horas al día, casi que todos los días, la monarca utiliza los recursos del Estado, ya usted sabe, para alojarse junto a los suyos en un hotel a todo dar, el Hotel Des Indes en Países Bajos. La habitación presidencial, porque no se queda en un hostal, no, tiene un costo de entre $5,000 y $7,000 por noche, dependiendo de qué tan alta esté la temporada. Y la habitación más sencilla, no crea usted, no baja de los $1,500, pero epa, no hay dinero para pensionados ni para nada en el país, no podemos. Rodríguez además utilizó un avión de ultralujo para viajar a La Haya, con una, por supuesto, infladísima comitiva, integrada por nefastos personajes como el mediocre de Pérez Pirela, el tenientico Escalona el Moncada, e incluso una delegación especial de Venezolana de Televisión y la chaperona, Danielita Cabello. Así es como millones de dólares de los venezolanos son tirados a la basura para pagar los lujos de una élite basura que hoy tiene secuestrada a nuestro país. Así va la cosa. Les recuerdo que hemos creado un canal de difusión en WhatsApp y si eres de aquellos que no recibe las notificaciones de YouTube cuando sacamos un nuevo video, allí en ese canal de difusión te avisamos. Le vamos a avisar a toda la comunidad cuando en este canal sacamos un video, cuando vamos en vivo en el canal de República con mi hermano Melanio Escobar o cuando lo hacemos en Apolítico Live, como lo haremos esta noche, que creo que vamos a cambiar el horario, posiblemente 6. Les aviso por redes sociales. Gracias, señores, por ser parte de esta comunidad y el que no esté, que se una al canal de difusión. Si no lo has hecho, te dejo el link fijado, como siempre, en la caja de comentarios. Y te invito a que dejes tu like para que nos ayudes a que esta voz, nuestra voz, su voz, cada vez llegue a más rincones. Continuamos. La Plataforma Unitaria Democrática del municipio Anaco, zona centro del estado Anzoátegui, exigió una investigación por la muerte en custodia policial, otra, del exconcejal José García, quien era militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vaya. A través de un comunicado expresaron conmoción por el hecho que se dio a conocer este domingo 10 de mayo, pero que supuestamente se había registrado el sábado 9. William Ross, vocero de la plataforma y coordinador del partido Causa R en la ciudad gasífera, lamentó la pérdida física de García, de 31 años, y expresó preocupación por la forma en que ocurrieron los hechos en los calabozos de la policía municipal donde estaba recluido el dirigente. Otro que se pronunció fue Teo Valiente, coordinador de Voluntad Popular, quien pidió que se esclarezca el suceso, porque además indicó que una muerte bajo custodia policial se debe investigar por el bien de mantener los derechos humanos. Volvemos al programa anterior, el protocolo Minnesota, ¿lo recuerda? Si no sabe de lo que le hablo, puede ver nuestro video anterior. Sobre el episodio también habló Antonio González, coordinador de Acción Democrática. El dirigente expresó sus condolencias a los familiares y a los amigos de García e hizo hincapié en llegar al fondo de este asunto que, según dijo, ha generado conmoción pública por las circunstancias del hecho. ¿Cuáles son estas circunstancias? Bueno, según informes extraoficiales, el cuerpo de García, que se encontraba recluido desde el pasado mes de febrero por el presunto delito de estafa agravada relacionado con una entrega de motocicletas, fue localizado suspendido del cuello, usted sabe, en los baños del centro de detención. Medios anaquenses reportan que al lugar acudió una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, el CICPC, una delegación municipal de Anaco, para iniciar averiguaciones técnicas y para determinar si el deceso se trató de que él decidió desvivirse o si hubo participación de terceros. Ya veremos qué sale de esta noticia. Recuerda que basado en lo que tú miras, en lo que comentas en la plataforma, en YouTube, con lo que interactúas, los videos que ves, lo que disfrutas, la plataforma nutre su algoritmo y ellos dicen que si tú haces clic aquí, en ese video hay información que a ti te va a interesar y mucho.
Así que te invito a que lo veas y a que nos veas también esta noche en nuestro canal de directos, en nuestro canal de en vivos, Apolítico Live. 6 o 7 de la noche, les aviso por redes sociales, pasamos lista. Libertad o nada, señores, porque seremos libres.